Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. Una hora para debatir los grandes temas nacionales. Volver a lo nuestro. Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. En toda la República Argentina, bienvenidos a Volver a lo Nuestro. Este programa lo produce Fernando Molgaray, en el informativo Pamela Molina, en redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare. Mi nombre es Verónica Massa, con ustedes Pimpi Colombo. ¿Cómo va, Hola, Pimpi? Pero muy bien, la verdad, muy bien. Muy rodeada de nietos esta semana, así que estoy muy contenta. Han venido los de Bariloche, han venido los de Tucumán, están los de acá. A pesar de la niebla, han podido venir. La mitad más uno está conmigo estos días, así que ando a las corridas. Pero muy sí, bien. Qué tiempo horrible. Sí, un tiempo horrible y hasta la semana que viene. No, bueno, los de Bariloche vienen de unas vacaciones completamente extemporáneas, porque se han faltado a la escuela y todo, pero bueno, así es la vida. Y la tucumana vino porque tiene cumpleaños de una prima que cumple 15, y los que viven acá están porque viven acá. Y ahí nomás ya tengo 6. Interprovincial. Ya está bueno. Sí, un montón. Internacional, te diré, tengo una en Holanda, así que está bueno. Internacional. Bueno, Pipi, no estamos solas, siempre como todos los viernes nos acompaña Romina Casal. Hola, bienvenida, Vero. Romy. Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, entonces sí querés presentar a los invitados de arranque. Muy bien, como vos quieras. Dale. También nos acompaña Liliana Cascales, licenciada en Artes Visuales, egresada del Instituto Joaquín B. González y también de la Escuela Pridiliano Pueyrredón. Bienvenida, Liliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Chocha de estar acá, como de vez en cuando vengo. Perfecto, perfecto. También nos acompaña Raúl Farco, él es escultor con formación en arquitectura de FADU de la UBA, que se desarrolló, tiene experiencia 50 años en África del Sur, España, Italia, Nueva York, México y Argentina, y desde hace 20 años trabaja en una nueva visión del hábitat de la ciudad, para pasar de la ciudad construida sobre la separación y la economía del vehículo a un hábitat que permita liberar económicamente tiempo para la vida,
e implique a sus habitantes en la construcción de su propio espacio vital, entendiendo que desde una visión arquitectónica, urbanística, ecológica o sociológica no es posible pensar la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, Por gracias favor. por invitarme. Creo que es un lindo puntapié para mí. Exacto. Y bueno, te agradezco, Liliana, que fue la que introdujo Buenísimo. el tema, Bueno. y a vos, Pimpi, que te sigo Y bastante. Raúl, te digo algo, mira vos qué semana te toca venir, porque nosotros, este programa va de lunes a viernes y es el programa de Guillermo Moreno. Sí, Hace un tiempo, ya no sé cuánto, que nos depilamos el bigote y venimos los viernes nosotros, Los viernes de chicas. viernes de chicas. Y a veces Y con algún muchachos, chico, a veces con algún. muchachos. Pero esta semana, este 25 de mayo, fecha tan importante para nosotros y para la reflexión de lo que es que a la historia la construyen los pueblos, y mucho tiene que ver eso con lo que vos estás pensando, yo entiendo, si es que entiendo más o menos dónde vaya, no vas a deburrar. Pero además, este 25 de mayo, su santidad, León XIV, ha producido una encíclica, Humanitas, Magnífica Humanitas. Yo la he leído parcialmente, no lo he podido terminar de leer todavía, porque es verdad que cuando tenés se viene mucha a la familia, hasta tiene tiempo para lo que se puede, pero es impresionante. Desde la introducción, la primera parte, lo primero que yo sentí es que es como si el Papa León XIV fuera argentino. O sea, argentino y peronista. ¿Por qué digo argentino y peronista? Porque yo pienso que en el sistema de valores, en la cordialidad, en el amor por el otro, en la cosa solidaria, después tenemos nuestros defectos, nosotros no somos machacar al pobre Papa, pero en todo eso otro, eso es muy peronista, pero es sobre todo muy argentino, muy argentino. Por eso a veces uno dice, peronistas somos todos, algunos todavía no lo saben, porque Sí, está sí. esa cosa así. Algunos no quieren ser. Y hay algunos que se resisten violentamente a hacerlo, también es verdad eso. Sí, sí. Bueno, pero el asunto es que cuando yo leí lo que leí de la homilía, que leí sobre todo la primera parte y después me fui a chusmear cuando habla del trabajo, ¿no? Y quiero compartir con ustedes un par de cosas al respecto porque me parecieron muy extraordinarias y muy propias. Él arranca diciendo que tenemos que decidir si queremos construir la Torre de Babel o construir, dice él, o reconstruir el muro de Jerusalén. Yo no conozco de la Biblia, no lo sé, o sea, voy deburrándome de a poco, ¿no? Pero cuando él en el punto 8 explica, bueno, dice de la Torre de Babel como una expresión de la cosa del individualismo, del hombre creyendo que es lo más de lo más, y esa búsqueda de estar en la cima de todo, pensando solo en sí mismo sería. Y en cambio, si ustedes me lo permiten, no es muy largo, yo voy a leer el punto 8, que está bien al principio de la homilía. El Papa narra esto. El libro de Nehemías, a su vez, comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia del antiguo Israel. Tras el exilio babilónico, una parte del pueblo ha regresado a Jerusalén, pero la ciudad sigue en ruinas, las murallas se han derrumbado y las puertas han sido quemadas. Nehemías, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del desastroso estado de la ciudad de sus padres. Antes de actuar, ayuna, reza e intercede por el pueblo. Luego pide permiso al rey para regresar a Jerusalén y una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto, convoca a la familia, confía a cada una un tramo de muralla para reconstruir, escucha sus temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones. El relato muestra cómo la ciudad renace, no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo, sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres, jóvenes. Es una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos incluso antes que las piedras. Yo por eso pensé en tu trabajo. La antigua Jerusalén recupera así un lenguaje común, no el de la uniformidad, sino el de la comunión. La armonía que nace cuando cada uno asume su parte y todo el pueblo reconoce que su fuerza viene del Señor.
Hay otras partes que también me encantaron referidas al trabajo que después las podemos hablar, pero decime si no está. Es muy interesante porque hay una palabra clave, que creo que es la palabra clave del siglo XXI, que es la implicación. O sea, dice la responsabilidad de cada familia en la construcción de su propio hábitat, ¿no? Exacto. Eso es lo que dice. Eso significa implicación. ¿Qué es implicación? Es una acción de la que uno se tiene que hacer cargo, ¿no? O sea, cada acción tiene una responsabilidad de la cual uno no puede huir. No porque haya una ley que lo diga, sino porque lo que se construye de esa manera te deja siempre con la carga de tus decisiones. Entonces vos tenés que hacer frente a eso que decidís, individualmente y colectivamente, ¿no? Esa palabra es implicación, es la palabra para mí más importante del siglo XXI, porque cambia el hecho de la participación, que era algo mejor que el individualismo, pero siempre es la participación de algo que ya está hecho y en la que uno va y lo usa y participa de alguna manera. La implicación implica que uno es parte de eso, de la que no se puede volver atrás. Entonces es muy interesante que arranques con eso, porque esa ciudad en llamas, como describe, es un poco el futuro de esta ciudad, de estas ciudades que construimos, ¿no? Sin nada que ver con eso. O sea, bajo otros principios que incluso nosotros no nos damos cuenta cuáles son. A esos principios se le llaman paradigmas, porque uno no sabe. Aún no. Aún no. En algún momento sí. En algún momento se desvelan. Y si nos ponemos los micrófonos más cerca de la boca, porque yo no sé cómo se estará escuchando, porque yo no uso esto porque me molesta. Che, pero esto es muy alto. Tenés que darlo vuelta. Ahí Acá. está, ¿ves? Bueno. Sí. Y contanos un poco de aquello en lo que vos estás trabajando, de cómo te metiste en esto, bueno, nosotros ya hemos quedado todas curiosas de ir a ver tu obra, te aviso desde ya que nos tenés que decir bien a dónde no estamos muy lejos. Pero Raúl me está muy cerca de acá, también en un proyecto de una casa que tiene muy cerca, que es digna de ir a verse, ¿eh? Sí. Bueno, era todo queremos saber. Bueno, pero partamos con la pregunta que me haces, que es interesante porque no es algo que yo lo considero como absolutamente propio, como creo que deben ser las cosas y puestas de esa manera. Mi padre trabajó mucho tiempo en el proyecto de una ciudad que se llamaba Agrociudad. Este proyecto fue presentado en el Museo de Arte Moderno junto con la obra, con el proyecto utópico de Julia Kosic. Es un artista contemporáneo ya, pero que era muy... De los años 50. Era muy utópico, era crear una ciudad espacial más o menos, ¿no? Contra lo de mi padre, que era una ciudad bien terrenal, ¿no? Después de mucho tiempo yo retomé ese proyecto, ya con una cantidad de estudios previos y alterando cosas importantes. Entonces me adentré mucho en la parte teórica y de comprensión de no solo de nuestras ciudades, sino de aquellas que se pensaron y que nunca fueron construidas, o aquellos que sí fueron construidas, por ejemplo, Brasilia o Chandigarh, que es la ciudad de Le Corbusier en la India, o la última ciudad más importante que se ha construido desde la nada, o sea, desde el principio, que es Songdo en Sudcorea. Esa es una ciudad construida sobre el mar. Ahora, mi proyecto es antitético a eso, completamente antitético, aunque eso es el punto culminante de las ciudades contemporáneas. Está todo ahí perfectamente desarrollado. Se puede decir que esa es... Todo lo que se podía poner se todo puso. Todo lo que se podía hacer se puso. Y todo lo que se podía esconder de la ciudad se escondió. O sea, las ciudades contemporáneas están hechas, pensadas y construidas a través de 3 principios fundamentales, que son la separación, el automóvil, o sea, la movilidad y la competencia.
La negación de la humanidad se podría decir. Exacto, en cierto pero punto, lo ¿no? tenemos aquí. ¿La separación qué es? La separación de dónde se hacen los productos y dónde se consumen. O sea, la gente no tiene ni idea de dónde se hacen eso, tampoco qué tarda metabólicamente para producirse un alimento, por ejemplo. No tiene ni idea, ¿no? No sabe de dónde viene la energía, pero sí la tiene ahí para prender la luz o tomar agua o lo que sea, ¿no? Esas separaciones que son hechas en distancia y que se esconden, o la basura, por ejemplo, ¿no? La gente no sabe dónde va, produce basura, viene alguien, la recoge y se la lleva, ¿no? Y ya. Pero no sabe... O como acá en esta ciudad la recogen bastante poco y... Bueno, sí, además, pero es sí, más o pero- menos lo mismo en pero todos sí, lados. claro, Es- sí, no varía mucho eso porque no han resuelto ese problema en ninguna Absoluto. ciudad, ¿no? Pero sí, es esconderla, enterrarla, quemarla, ¿no? Procesarla, pero la gente no se hace cargo, no se implica en eso, que lo que decíamos antes, no se hace cargo de la energía que gasta, ¿no? Y esa separación está mediada por la movilidad, o sea, los automóviles, los trenes, todo eso. Un dato para que quede como para la gente que entienda qué significa eso. El 45% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires están ocupadas por calles, avenidas, trenes, playas de estacionamientos, para los coches, o sea, 45%, casi la mitad. casi la mitad. Mira, Y todo se estructura en base a esa movilidad, ¿no? Porque si no existe esa movilidad, no se puede conectarse. funcionar, Articular. no se puede articular nada, ¿Te ¿no? puedo cortar un instante ahí solamente sí. para compartirte algo? Vos sabés que yo soy dirigente del sindicato de ama de casa, ¿no? Y nosotros hicimos algunas pequeñas experiencias. Después nuestra especialista está fuera ahora, está viviendo en Estados Unidos. Pero es una changuita, una arquitecta divina, egresada en la Universidad de Tucumán, pero ha ido especializándose justamente, te diría, como en la línea de lo que vos hablas, ¿no? Y con ella hicimos algunas experiencias de conocer el espacio público y algunas propuestas que después les voy a contar. Pero una de las cosas que ella de pronto nos hizo notar es la siguiente. Me dice, ¿vos te has fijado que la iluminación en el espacio público se hace hacia la calle, que es donde circulan los vehículos que tienen luz propia, en vez de hacerla hacia la vereda, que es donde circula la gente que no tiene luz propia? Claro. Yo digo, mira vos, yo supongo que eso va en la línea de lo que vos... Perdón, te interrumpí. No, por eso, está pero- muy bien, porque es necesario porque es como, eso. Es como visual eso. ¿entendés? Exacto, pero Valga todo la tiene redundancia. que ser así, porque el estudio que estaba haciendo esta mujer seguramente daba que esa persona, ama de casa no, las mujeres que trabajan en las casas tienen entre 2 y 4 horas de viaje cotidiano hacia el lugar de trabajo. ¿Qué implica eso? No solo para la economía, sino para su propio cuerpo, y para el resto de la sociedad, y para su economía. ¿Qué significa eso, no? Esa separación, una de ellas, la separación que provoca eso, ¿no? Entonces, la ciudad está pensada para recuperar tiempo de vida, ¿no? Tiempo de vida. No el paradigma de impuestos y redistribución. Lo que tiene que redistribuir es el tiempo de vida de cada persona, ¿no? Y cambiar eso, o sea, el valor. Por ejemplo, yo puedo acumular un montón de dinero y lo voy a acumular utilizando el cuerpo de los demás, ¿no? O sea, el trabajo de los demás. Ese cuerpo de los demás no son individuos. Es un ser que nace, que crece, que tiene un momento de productividad y después se va. Y la sociedad esta separa al niño, la institucionaliza, o sea, lo pone en escuelas, cuanto más tiempo mejor, y al anciano lo deja afuera, o sea, pero mientras tanto utiliza el cuerpo real, biológico, de esa persona que le llaman individuo. El individuo es una noción abstracta
de una persona, ¿no? Porque es intercambiable. Puedo ser yo hoy, mañana otro, pero no tiene en cuenta el cuerpo real de esa persona, ¿no? Esa persona como... La entidad de esa persona, claro. La entidad, pero su propia biología, su propio metabolismo, no sus necesidades, nada. Es un abstracto, así como es abstracto el dinero, ¿no? Entonces, el valor real sería ese tiempo que todos disponemos y que es finito. La plata es infinita y se acumula, y la acumulan algunos, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte de ese pensamiento que yo digo, por esto no se puede dejar que los arquitectos o los urbanistas solamente proyecten una ciudad, como no se puede dejar a un general que conduzca una guerra, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque tiene que haber una visión supra eso, que pueda permitir ver muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y además una construcción en comunidad, que me parece que eso es lo que revela esta anécdota que señala el Papa, cuando dice a cada uno según como lo había visto, según después de escucharlo, le tocó una parte para construir el todo. Exacto. Entre todos. Exacto. ¿No? Y la continuidad. Claro que sí. La continuidad. Y este proyecto es un ejemplo de esa continuidad, de una generación y otra generación, pero parte de la visión de artistas, un poco entre comillas, ¿no? Del arte. ¿Por qué? Porque el arte todavía, yo no creo mucho en eso ahora, pero todavía tiene la posibilidad de no ser solamente una especialidad. O sea, no es un matemático, no es un sociólogo, no es un químico, no es un físico, no es un arquitecto, pero puede ver por esa misma razón un poco todo. Porque al trabajar una obra, tiene que tener en su cabeza un montón de parámetros que son intradisciplinarios, ¿no? Entonces está acostumbrado a pensar de una manera más abarcante que aquel especialista que se dedica a un tipo de disciplina, ¿no es cierto?, a una profesión. Desde ahí se puede pensar el todo un poco más interesante, ¿no? Un poco como lo hace el Papa y como lo hacen personas que están para eso, para pensar todo, no, claro, no disciplinadamente en una sola cosa, ¿no? Ellos pueden pensar eso, en general no se puede. La mayor parte de las personas tenemos por ahí funciones más limitadas y aún una preparación más limitada, pero también una función más limitada, pero por eso tenés razón vos cuando decís tiene que haber esa mirada que abarque todo para poder desarrollarlo, ¿no? Bueno, ¿vos empezaste con esto cuándo? Con esto hace unos 6 años directamente. Desde antes, bueno, había participado un poco con lo de mi padre, pero con lo de la ciudad, así como proyecto de desarrollo del territorio, y de la construcción de una ciudad en sí, hace unos 6 años. Pero que es de mucha investigación esos 6 años. El diseño un poco deriva de toda esa investigación y de esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad, que yo no sé si ahí o se puede pasar por streaming algunas de las imágenes que están. Sí. No. Bueno, ¿tenés las imágenes? Sí, ¿se las puede pasar, Leandro? Si no, yo... O pásamelas a mí. Lo mismo. Bueno. Van a quedar para después del corte, sí, igual. Claro, sí. ¿Y que llamamos al corte o todavía no? Y sí, en 30 segundos viene el top. Así que aprovechen estos 30 segundos. Sí, ahora pasamos las imágenes. Sí, porque son muy elocuentes las imágenes, ¿no? Pero donde se trata fundamentalmente es del tiempo. Yo le llamaba, tenía 2 nombres para eso. Al principio le llamaba PNU, o sea, en vez de DNU, decreto de necesidad de urgencia, decía proyecto de necesidad de urgencia, ¿no? Un poco para hilar esas cosas, que son cosas sumamente necesarias, por lo menos para aportar a este problema que tenemos, que es un problema civilizatorio, no es un problema de una ciudad, ni de la política, sino de entender cuáles son las estructuras invisibles que hacen que las cosas sean como son
y que uno cree que así es la vida. Como son, tal cual. Bueno, Exacto. vamos que tienen que pasar la noticia y seguimos. Sí, como no, nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Pero yo digo que se levanta. Sí, 16:36 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Gracias, Vero. Por favor. Se sale de la vaina la Liliana por hacer un Sí, comentario. porque- Me encantaría que... Sí, lo haga porque con- me interesa charlar ciertas cosas. Sabés que Raúl es un ciudadano del mundo, porque se la pasa viajando, Hemos tiene visto. casa en Nueva York, acá en Buenos Aires, ha vivido en Carrara, ha vivido en Madrid, en México. Es En un- África. En África, en Zimbabue. Es un hombre internacional y que siempre tiene esa mirada de la ciudad. La ciudad ha sido una cosa creada por el hombre y acumulativa. Entonces, él siempre miró la ciudad. Y en esa ciudad que lo que él lo tiene como crítica es que no se tuvo en cuenta el tiempo. Y este es un concepto filosófico importante, ¿no, Raúl? Sí, es fundamental. Es fundamental. Porque el tiempo es lo que hace que nosotros seamos como somos, o sea, somos finitos, o sea, no es que el tiempo pasamos, nosotros no volvemos. No podemos volver ni un minuto ni un segundo de nuestra vida. Lo más importante que tenemos, nuestro capital, es el tiempo. Y es el tiempo que nos roban continuamente, ¿no? Una de las... esto le gustaría más a Guillermo saber, o por lo menos compartir, es cómo se controla o cómo se dinamiza la economía, ¿no? Siempre tiene que ver con todo esto, o sea, que no se asusten si me voy un poquito para otro lado, pero la economía, nuestras economías están basadas en un principio fundamental. Primero, la competencia, ¿no? Que viene de otra situación que son las conquistas y las guerras. Los símbolos de eso es la competencia, es la que habilita que una conquista, por ejemplo, el descubrimiento de América, la conquista del oeste, la matanza de los indios en Argentina, toda esa construcción de un territorio nuevo, ¿no? al que va a ser mejor, pero siempre es lo mismo, ¿no? Y se puede decir que el 60% de la pirámide social, o sea, los 6 deciles primeros de la pirámide social, tienen escaso acceso al crédito. Y el 40% no tienen acceso al crédito. ¿Qué pasa con eso? Ahí entra el tiempo. Ese 40% de la población, ¿no?, está obligada a una competencia entre pares para conseguir lo que no puede conseguir a través del crédito. La vivienda, la escuela, o sea, la salud, la educación, la vestimenta,
y el trabajo. Todo eso entra en competencia entre ellos, pero eso no es que es una anomalía del sistema, no, es el sistema. O sea, eso está programado, eso es escasez programada. O sea, hay alimento para 10 veces lo que los habitantes de Argentina. Sin embargo, la gente no puede comer bien. Hay vivienda para todos, pero sin embargo la acumulan algunos y otros tienen que morir por ellas, ¿no? Entonces, lo que se extrae de esta gente a la fuerza, porque necesitan sobrevivir, porque esa economía de sobrevivencia es lo que crea la competencia de abajo, que dinamiza toda la pirámide. Porque si esa persona no trabaja, primero no vive, pero tampoco compra. Y si no compra, no dinamiza la pirámide. Entonces, antes los gobiernos por ejemplo, el peronismo y otros gobiernos que se llamaban de bienestar, ¿no? O de welfare state, tenían un mecanismo que era el mecanismo del Banco Central. Por eso lo odian tanto gente como Milei. ¿Por qué? Porque el Banco Central era la política económica del gobierno de turno para dirigir el crédito, para controlar el costo del crédito, el costo del dinero y la direccionalidad del crédito. O sea, cuánto cuesta el dinero y a quién se lo damos. Pero era una decisión política. Hoy no lo es. Hoy no lo es. ¿Por qué? Porque los bancos internacionales ocuparon el lugar de los bancos centrales nacionales. Ese es el enorme cambio, ¿no? Entonces ya no tiene... decir que no es una decisión política de gobierno. No. Es una decisión. Sí. Es una decisión política que se va incrustando dentro del sistema general, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tienen a un tal Bausili, socio de Caputo, por eso me voy un poco por la rama, por eso que digo que no, al general no se le puede dar para que haga una guerra, ¿no? Tiene que ser alguien que vea un poco más. Entonces, en este caso, ellos no tienen ningún problema con que sea un amigo y no independiente, como ellos dicen que tiene que ser el Banco Central. Solo es independiente como cuando hay un gobierno que no responde a ello, entonces necesitan que el Banco Central sea independiente. ¿Qué quiere decir? Que no pueda dirigir el costo del dinero y la direccionalidad. O sea, ¿a quién le voy a dar la plata para que haga qué? Ya no lo tiene, esa posibilidad ya no la tiene el gobierno. De todas maneras, a mí me parece que, solo tomando un instante esto último que decís sobre la independencia, tanto cuando se habla del Banco Central o como se habla de los poderes, siempre tiene que tratarse de independencia dentro de un proyecto de esa comunidad. Siempre tiene que ser en razón de un país que se quiere tener. O sea, no es independencia como si fuera un proyecto personal. ¿Y vos qué querés hacer? ¿Y a vos qué te parece? O como vos bien decís, sí, cuando parece que es personal, en realidad hay otro más poderoso que, digamos, mueve las marionetas, ¿no? Y yo sí te voy a decir que creo que eso cambia si justamente el gobierno, por eso nosotros siempre hablamos de las 20 verdades del peronismo, si el gobierno representa o expresa justamente esa construcción en comunidad, que no es la de un líder que esté él mismo iluminado, él es el que más, por más que las conducciones, obviamente, como vos bien lo ves para el caso de si en general puede o no conducir la guerra, es decir, siempre tiene que haber en la dirigencia quienes tengan la mirada más amplia, más completa del panorama, y tiene que haber un proyecto en común, un ideal en común. Yo creo que eso es lo que, por lo menos en el caso de Argentina, se discute cada vez que pasan estas cosas. Cada vez que viene un gobierno que con el cuento de bonitas palabras, como libertad, que es una palabra tan importante, te viene a enredar, te viene a sacar lo que tenés. Así que... Sí, hay un punto interesante en eso de la libertad y lo que decía Liliana del tiempo, porque si uno centra el valor en el cuerpo del individuo y no en la abstracción del individuo, o sea, en el cuerpo que nace y muere, no el individuo que se reemplaza, también el tiempo empieza a tomar
esa centralidad en la vida de todos, de la ciudad. Entonces, hoy se lo entiende de dos maneras: el tiempo como una cosa abstracta, ¿no? Y el otro es el tiempo metabólico. O sea, el abstracto es el tiempo a quien le pone el valor, al de la movilidad, a todo lo que es necesario, las luces que iluminan el camino de los coches sería, ¿no? Parafraseando lo que decía vos. Pero los que están al lado, los que caminan, no, van a oscuras, ¿no? Este tiempo metabólico, o sea, el tiempo real del individuo y generacionalmente cómo se relacionan con los demás, es lo que separa y cercena esta manera de construir ciudad, ¿no? Porque sería, por ejemplo, para darte otros números, para que esto no sea una cosa tan abstracta, una persona que se traslada para su trabajo en promedio, porque hay gente que está media hora, otra gente 5 horas y media en traslado al trabajo, al estudio. Si uno computa todo lo que le cuesta a esa persona, esas 2 horas y media por día, que es bajo, no es alto eso, 2 horas y media por día, significa que esa persona tiene que comer esas 2 horas y media, vestirse esas 2 horas y media, no solamente tomar el colectivo, aporta su tiempo, su vida, 2 horas y media como lucro cesante. O sea, la sociedad, o más bien las empresas, utilizan el lucro cesante de esas 2 horas y media de vida de esa persona y no los paga. Por supuesto. ¿No? Pero bueno, pero nosotros naturalizamos eso porque naturalizamos la separación de las cosas. Esta ciudad lo que proyecta es un máximo de 20 minutos para que puedas estar en cualquier parte que necesites para tu estudio, para la salud, para trabajar en cualquier cosa que necesites trabajar. No vas a necesitar más de 20 minutos. Entra dentro de una categoría de ciudades de hoy en día que se piensan como la ciudad de los 20 minutos. Es muy diferente esta, pero esa categoría de ciudad es la que se está pensando hoy, ¿no? Pero no tienen en cuenta la cuestión de dónde se produce, ¿no? Dónde se produce, dónde se genera energía, dónde se tiran los residuos. Claro. Eso no se tiene en cuenta. Eso me pareció extraordinario. 2 conceptos me parecieron bien extraordinarios y que, bueno, seguramente ahora vamos a seguir un poco más. Pero a mí me dice una intriga. Tenemos las imágenes, sí. Para... Si las quieren una compartir. Intriga. Muy bien, tenés un tiempo, cualquier habitante de esa ciudad tiene tiempo, porque se ha estudiado cómo, cuándo, qué. ¿Qué hace con su tiempo? Bueno, esa es la filosóficamente, vida. ¿Qué hace con su tiempo? Ese es el punto, bueno, ese es el punto, ese es lo que se llama un cambio civilizatorio. Bueno, aterriza con el médico peronista que dice que el día de las personas debería tener 8 horas de producción en el trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Y en el ocio está el estudio, las prácticas y demás. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, porque con 4 horas, no, a favor de él, con 4 horas de producción es suficiente, porque no tenés el desgaste del transporte, de tener que mantener una infraestructura vial, ¿no? Que se rompe todos los días, ¿no? No tenés que producir coches para eso. Por ejemplo, un coche pesa entre 1.200 y 1.500 kilos de acero, plásticos y petróleo para producir un coche. 1.200 kilos. Y para producir un coche se lleva la energía de varios años de consumo de un individuo. Para producir un solo coche. Y el 20% de la energía del mundo, de toda la energía, va a la construcción de coches y automóviles, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que cuesta el mantenimiento de todo eso? ¿Y qué significa, no solamente para la ecología, sino en vida? ¿Cuánto significa en vida eso, ¿no?
Entonces, esas cosas que están naturalizadas, porque vivimos en la ciudad, y el coche se ha institucionalizado como una especie de necesidad para la libertad individual, ¿no? Que le da la libertad, que no necesita tomarse un tren con un montón de gente, le da la libertad. Pero uno se fija nomás en la Panamericana, viniendo para acá, que libertad tiene esa gente que se pasa libertad. 2 horas ahí en el coche como bestia. Te quiero decir una cosa Sí. que en un punto no tiene nada que ver y en un punto tiene que Todo ver. tiene que ver con todo. Sí. Vos sabés que cuando nosotros empezamos a defender que el trabajo, como quería Evita, el trabajo del ama de casa, Sí. la señora que lleva adelante un hogar, se visibilizara, se reconociera e incluso se obtuviera alguna forma de remuneración para que esa persona también tenga su autonomía producto de la dignidad de su trabajo. Cuando nosotros empezamos con eso, bueno, había muchísima resistencia. Se podría decir que hoy nosotros ya hemos logrado que se instale en el debate público que el trabajo de cuidar a las personas es un trabajo, y no solo es un trabajo, es el trabajo, es muy importante, y antes uno pensaba sobre todo en los niños y ahora cada vez más uno piensa también en nuestros mayores, ¿no es cierto? O en nosotros mismos ya a esta altura, qué sé yo, ¿no? Pero te quería contar esto, como conseguir que estas reivindicaciones nuestras se materializaran, porque bueno, hicimos un sindicato que todavía faltan algunas cosas institucionales, hicimos una obra social que la venimos sosteniendo con mucho esfuerzo, logramos que muchas mujeres se jubilaran a través de moratoria, pero todavía no tenemos el derecho a la jubilación por ser trabajadoras en nuestra propia casa. Valoramos que la asignación universal por hijo incorporó a mujeres a que pudieran obtener un ingreso, porque llevan adelante su familia cuando en esa familia no hay una inserción laboral, y eso se aproxima al hecho de que la mujer que lleva adelante un hogar tenga una cierta autonomía, digamos, vamos laburando en esa, pero te quería decir que parte de las herramientas con las que nosotros nos movimos para mostrarlo fue justamente la realización de encuestas de uso del tiempo. Porque, y ahí vimos algo que es muy compatible con lo que vos hablas. Ahí vimos, por ejemplo, que las mujeres utilizamos el tiempo cotidianamente de una manera distinta que los varones. A veces se dice que Perón decía que de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y uno dice, bueno, ¿y la mujer cómo es la cosa, mujer? De la casa al zapatero, del zapatero al jardín de infantes, del jardín de infantes a lo de la abuela, o sea, había una arquitecta, bueno, hay, acá en Buenos Aires, que por ahí publicó una cosa muy linda, decía, las mujeres recorren la ciudad en zigzag. O sea, en esta cosa que vos estás desarrollando y que seguramente la tenemos que trabajar un poco más también todos nosotros, hay un componente de diferencia entre hacerse cargo de las responsabilidades como lo hacemos las mujeres para esta existencia en comunidad que empieza en la familia, hay una diferencia. Y en el tiempo es de la manera que se materializa así. Guillermo nos desafió hace un tiempo que nosotros pensáramos cómo debe ser la ciudad peronista. Y yo pensaría que las cosas que vos estás desarrollando y estudiando van en esa dirección, porque ¿qué quiere decir una ciudad peronista? Una ciudad humanista, una ciudad solidaria, una ciudad donde nos podamos desarrollar, donde tengamos trabajo, pero que a su vez el trabajo lo podamos hacer, claro, un desarrollo en comunidad. Pero bueno, ahí, no lo sé. que decía algo muy interesante, ¿no? Que no es que lo haya pensado antes, pero tiene mucho que ver la cuestión de la responsabilidad y esa palabrita implicación que digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer lo que hace, todo lo que hace, no deja de tener implicación. Es a la fuerza, porque es ella la que mantiene ese orden, ¿no? Entonces, si ella falla el proyecto de su familia. Sí. Ahora, si el hombre que trabaja afuera, su marido que trabaja afuera, en cualquier empresa, falla un poquito, no tiene mucho, tiene cierta responsabilidad, pero no implica gran qué. Pero los dos tienen el mismo microcosmo, ¿no? De la familia. El hombre trabaja, su responsabilidad está derivada en el capataz, en el otro, como que se difumina la responsabilidad. La mujer no tiene esa posibilidad, o sea, está totalmente implicada. Es como esos puestos de laburo que no tienen reemplazo. Claro, no pueden, porque ella no se puede ir,
lo que haya, si lo hace mal o no lo hace, afecta directamente a la familia. En cambio el hombre, de otra manera... El hombre y la mujer en los laburos remunerados. Claro, ahí tiene la posibilidad de disipar la responsabilidad. Claro. Y ese carácter que señalabas de la mujer y que se lo puede... Acá la mujer te está poniendo en vereda. Sí, que se lo puede... Vereda iluminada. Estudiar de esa manera, ¿no? Cómo puede hacerse general ese sentido, porque si vos construís algo y vos estás implicado en eso, o sea, tenés responsabilidad, que si eso no está bien hecho te afecta a vos, afecta a tu familia, afecta a la comunidad, ¿no? Esa es la nueva manera de la implicación. Esto viene un poco del arte, o sea, toda esta teoría yo la desarrollé primero en el arte y después hacia la ciudad. Pero con los conceptos de abajo son los mismos, ¿no? Vamos a tener que seguir trabajando estos temas. Vos sabés que, entre otras cosas, un día como hoy, un 29 de mayo en el año 69, todos los argentinos tenemos, bueno, los grandes por lo menos, tenemos memoria del Cordobazo. ¿Te acordás? Era una dictadura, no tan dramática la cosa como fue después, pero cuando van pasando las cosas no sabes lo que va a pasar más adelante, así que era tremendo. Y el Cordobazo fue un hito histórico de lucha popular que la Rominita quería comentarlo porque hoy conmemoramos sus 57 años del Cordobazo. Yo me voy a remontar primero al año 1962 porque yo soy así. El golpe de Estado de Ilía, donde por primera vez se produce un golpe cívico-militar, donde por primera vez quien es nombrado presidente es un civil. El marco, hay una interna en el ejército muy importante, muy grande, donde se dirimen algunas cuestiones azules y colorados. Lo que discuten es la situación del peronismo, la continuidad, de qué forma se van a adaptar a esta cuestión del pueblo peronista. Los azules, que estaban liderados por Onganía, eran un poco más flexibles, unificadores. Creían que el rol del ejército no era necesariamente estar en el gobierno, sino dentro de los cuarteles, que no se podían extender los golpes y los gobiernos militares durante mucho tiempo. Y por el otro lado teníamos a los colorados, estaba Osorio, el que ya conocemos todos, Benjamín Menéndez, que eran más viscerales en cuanto al odio al peronismo, y lo que querían era eliminarlo por completo, y pensaban que los gobiernos militares se deberían extender por mucho tiempo. ¿Por qué arranco desde ahí? Bueno, arranco desde ahí porque después, cuando Onganía hace el golpe militar, hace todo lo contrario. Lo primero que hace en el 66 es cerrar el Congreso. Arranca una dictadura que no tiene fin, que se perpetúa, que él no dice en qué momento se va a terminar, que pretende ser perpetua. Destituye a la Suprema Corte, desarma a la Suprema Corte de Justicia, y a un mes de su gestión como presidente se produce la Noche de los Bastones Largos, porque prohíbe los centros de estudiantes. Entonces, bueno, más o menos arranca de ahí la historia, ¿no?, del Cordobazo, en cuanto a los estudiantes. No solo los estudiantes, ¿no? En la Noche de los Bastones Largos hubo un gran éxodo de docentes. De docentes y estudiantes, ¿no? Es cierto. Sí. Nosotros nos acordamos. Sí, está hablando del 66, ¿no? Claro, Bueno, 62. 66, sí. 66. Arranqué en el 62-63 por la interna del ejército, azules y colorados. Sí. Bueno, en el 69 ocurre un acontecimiento, que es que la CGT, dividida en dos, se une y proponen un paro para el 30 de mayo, no para el 29. Pero la CGT seccional Córdoba se adelanta y proponen un paro de 36 horas. Esto es un acontecimiento bisagra para que se dé el Cordobazo, que se da por dos situaciones. Una, porque Córdoba era un polo industrial enormemente importante y también educativo. Entonces, y que arranque el paro 12 horas antes implicaba en un día laboral que los trabajadores salieran de sus funciones, y no es que era un paro que se quedaban tomando mate en la casa, sino que movilizaban.
Esto, bueno, intervino profundamente para que se dé el cordobazo. Los manifestantes empezaron a salir de sus funciones. Los tres líderes fundamentales del cordobazo fueron Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, que representaba a la izquierda. Tenemos a Elpidio Torres, de Esmata, por el peronismo. Y Atilio López, también de UTA, también por el peronismo. Ocurre que los estudiantes se integran, ¿no? Se produce una integración entre todos los sectores. Era orgánico. Se discute de qué manera van a entrar, hacen mapas de cómo van a circular la ciudad y por dónde van a entrar para evitar los choques. Estaban a casi 9 kilómetros los manifestantes del centro de Córdoba y caminan y caminan. Enseguida, a la media hora de empezar la marcha, son reprimidos ferozmente, hay un muerto y ahí se desborda todo. A tal nivel que hacen retroceder a la policía. Cada vez había más manifestantes, hacen retroceder a la policía. Una verdadera rebelión. El pueblo termina tomando las calles con un acontecimiento muy especial, que es que no hubo saqueos. No hubo saqueos. Era el pueblo... Movilización sí. Organizada. Entonces a Onganía no le queda otra más que sacar al ejército a la noche, a la calle. Los trabajadores terminan en los techos de las calles sosteniendo, aguantando, los estudiantes también, y Luz y Fuerza colabora haciendo cortes de luz convenientes para la ocasión, y es el principio del fin del gobierno de Onganía. Exactamente, bueno. En fin, ya no sé si sienten que nos sonó el sí. Ahora vienen las noticias y nosotros nos tenemos que ir, pero te vamos a comprometer. Bueno, cuando a quieran. vernos. Esto es muy largo. Esto tenemos que organizar una actividad con los compañeros y después otra vez volver acá en la radio, porque son reflexiones. Hoy nuestros compañeros están discutiendo no solo sobre la unidad del Papa, sino toda la cuestión de cómo la tecnología se involucra con el proyecto nacional y la necesidad y la dignidad del trabajo como ordenador de nuestra sociedad, de que eso también está obviamente trabajado de manera extraordinaria. Fundamental, porque sería el pensamiento contrario de lo que está en este momento. Exacto, y de lo que algunos quieren perpetuarlo y que quieren poner en contra. Así que, bueno, ahora tiene que entrar el próximo... digamos, nos tenemos que ir, se podría decir. Sí, señora, nos tenemos que ir, así que nos despedimos. Lamentablemente, nos despedimos y nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Ustedes. Bueno, próximo. Vos y tú.